Diego es investigador principal del CONICET. Él obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y actualmente trabaja en el Museo Paleontológico Egidio Ferulio de Chubut. Bueno, su especialidad es la paleontología de vertebrados y su línea de investigación actual se relaciona con la evolución de reptiles arcosaurios fósiles de la Patagonia. Bueno, ha sido autor y coautor de numerosísimos artículos relacionados principalmente con estudios morfológicos y filogenéticos, incluyendo también algunos artículos abocados a aspectos metodológicos. Sus trabajos incluyen varios descubrimientos de restos fósiles de crocodiliformes y dinosaurios saurópodos y terópodos, y entre ellos, entre estos descubrimientos, vale destacar uno en particular, el de un titanosaurio gigante de la Patagonia, un descubrimiento realmente importante porque representa al saurópodo de mayor tamaño descrito hasta el momento, y por ser también los restos de titanosaurios de más completos encontrados hasta ahora. Bueno, Diego ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos el premio Bernardo Hussein, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, y también es reconocido como profesor adjunto de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Así que bueno, escuchamos tu conferencia titulada Evolución de dinosaurios y otros reptiles durante la era mesozoica, evidencia de episodios claves en el registro fósil de América del Sur. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la introducción, Paola, por supuesto, por la invitación. Un placer estar con ustedes acá compartiendo esta tarde, y lo que hoy voy a presentar es algún resumen de las últimas descubrimientos e investigaciones que hicimos en Patagonia, en una serie de proyectos en los últimos 15 años, ¿no? Que están ubicados o están focalizados en diferentes etapas del Mesozoico, la era Mesozoica, que obviamente fue el momento en el cual los dinosaurios tuvieron su origen y su apogeo, ¿no? Tenemos tres grandes grupos de dinosaurios: los ornitisquios, los saurópodos y los terópodos. Estos tres tienen su inicio, su origen en el primer periodo de la era mesozoica, el Triásico. El Jurásico es momento de diversificación, y el Cretácico el apogeo de la diversidad, ¿no? Y vamos a ver algunas novedades que hemos encontrado en estos tres periodos del Mesozoico, y cómo el registro sudamericano realmente ha aportado piezas claves para entender momentos muy particulares en la evolución de este grupo, que explican un poco o la diversidad o los procesos de evolución del tamaño corporal, ¿no? Que siempre llama la atención. Algo que se destacan en los ecosistemas mesozoicos es la presencia de vertebrados de una talla mucho mayor a lo que existió antes del Mesozoico y después del Mesozoico. Entonces es una época en donde hay muchas preguntas acerca del tamaño corporal, ¿no? Y los restos de estos dinosaurios los encontramos, por supuesto, en todos los continentes, pero gran parte del conocimiento, digamos, tradicional de la evolución de los dinosaurios en los diferentes periodos viene del hemisferio norte, ¿no? Principalmente Europa, donde nace la paleontología, y también Estados Unidos, en donde desde épocas tempranas del siglo XX los dinosaurios cautivan la atención del público y de los investigadores, realmente por ser animales de una talla gigantesca, ¿no? El registro sudamericano es mucho más incipientemente conocido, ¿no? Las expediciones de Bonaparte y Casamichela en los años 60 y 70, tanto al noroeste argentino como a la Patagonia, realmente fueron los que dieron el puntapié inicial de la investigación de dinosaurios y la prospección, descubrimiento de dinosaurios en América del Sur, ¿no? Y desde ese momento, en estos últimos 50, 60 años, realmente ha habido una serie de descubrimientos muy, muy importantes que revelan etapas que desconocíamos por completo, ¿no? Y grupos incluso que desconocíamos por completo porque son endémicos de este lugar. En especial, los dinosaurios registrados en Sudamérica entre los dinosaurios registrados en Sudamérica tienen una gran preponderancia los saurópodos, ¿sí? Que son estos clásicos dinosaurios herbívoros, cuadrúpedos, de cuello largo,
cabeza pequeña y cola larga, ¿no? Este arquetipo del saurópodo es realmente algo que hasta un niño de 4 años puede reconocer, porque es un plan corporal muy distintivo de este grupo, ¿no? Y este tiene una predominancia muy, muy importante en los ecosistemas de América del Sur, y por supuesto se distingue de los otros dinosaurios por su extremo gigantismo, ¿no? Son 3 siluetas del tamaño máximo alcanzado por los 3 principales grupos de dinosaurios. Claramente pueden ver que los saurópodos realmente llegaron a un nivel de gigantismo que es un orden de magnitud superior al de los terópodos o al de los omnitisquios, al de cualquier otro grupo de dinosaurios. Y también al de cualquier otro grupo de vertebrados terrestres, ¿no? Los mamíferos más grandes que conocemos hoy en día también están en un orden de magnitud por debajo de lo que son los saurópodos. Y esto es algo interesante porque los pone a los saurópodos en un lugar muy, muy especial, ¿no? En este gráfico lo que vemos es el tamaño máximo alcanzado, en este caso por los mamíferos, a lo largo del tiempo, ¿no? En la escala horizontal tenemos la escala geológica, y lo que vemos es, por supuesto, que tenían un tamaño corporal muy bajo en el Mesozoico. Luego de la extinción en el Cretácico-Paleógeno, hace 76 millones de años, el tamaño máximo de los mamíferos empieza a aumentar rápidamente, excede levemente las 10 toneladas y luego oscila por debajo de ese valor, ¿no? Y si vemos la dinámica de tamaño máximo alcanzado por, no sé, los terópodos, vemos que tiene también un límite similar, ¿no? Cercano a las 10 toneladas. Los ornitisquios tienen también lo mismo, pero cuando vamos a la dinámica de crecimiento de los saurópodos vemos que siguen un patrón de evolución de tamaño máximo completamente diferente. Muy tempranamente en su historia evolutiva pasan las 10 toneladas y siguen evolucionando hacia tamaños más grandes sin tener ningún problema en superar ampliamente ese límite que parece haber frenado la evolución de tamaño corporal de otros vertebrados terrestres, ¿no? Entonces esto pone una pregunta muy interesante de qué tenían el plan corporal de los saurópodos para realmente llegar a estos tamaños tan grandes, tanto más grandes que cualquier otro vertebrado terrestre, ¿no? Y algo interesante es que este plan corporal y digamos, éxito evolutivo no duró poco tiempo, ¿no? Vivieron y dominaron los roles de mega herbívoros en los ecosistemas continentales durante más de 100 millones de años. Es decir, tuvieron una amplia distribución, tuvieron un éxito evolutivo muy importante porque estaban presentes en todos los ecosistemas terrestres y por una cantidad de tiempo realmente impresionante, ¿no? Más que cualquier otro grupo de vertebrados herbívoros, ¿no? Por supuesto, los saurópodos no siempre fueron así. Podemos ver que digamos, en el plan corporal de un saurópodo, como mencionábamos antes, sin dudas está las adaptaciones a la herbivoría y lo que mencionábamos antes del cuello largo, el gran tamaño, y por supuesto sabemos que también eran animales de hábitos gregarios, ¿no? Y estas características, digamos, no siempre fueron así, sino que previo a los 200 millones de años, cuando nos remontamos al origen de los dinosaurios en el Triásico, vemos formas completamente diferentes, ¿no? Entonces, algo que estuvimos trabajando mucho es en estos orígenes de este plan corporal tan exitoso de los saurópodos. Y algunas de las características que pudimos encontrar realmente son muy interesantes porque muestran la evolución gradual de la composición de este plan corporal en la evolución del grupo. Nos remontamos al origen de los dinosaurios, estos 230 millones de años atrás. Tenemos registros fantásticos en Argentina, en el noroeste, el valle de la Hollada de Chigualasto, por supuesto. Estas rocas grises que vemos en la base tienen aproximadamente 230 millones de años y tienen los primeros registros de dinosaurios, los dinosaurios más antiguos conocidos. Este es el momento no solo de radiación de los dinosaurios, origen de los dinosaurios, sino de muchos grupos de arcosaurios, ¿sí? Momento en que tenemos los primeros pterosaurios, momento en que tenemos los primeros representantes de los linajes que van hacia los cocodrilos, es decir, todo un grupo
realmente muy importante que va a tener una preponderancia en el resto de la era mesozoica, aparece aquí en el Triásico. Es un momento de grandes novedades evolutivas. Animales como Eoraptor provienen de este lugar. Son animales pequeños, ¿sí? Este es el cráneo de Eoraptor encontrado en la provincia de San Juan. Y realmente es un típico dinosaurio primitivo de esta antigüedad. No solo eran animales pequeños y bípedos, sino que tenían una dentición típica de los arcosaurios carnívoros, con dientes recurvados, con serraciones. Nos muestran un panorama, digamos, de tipos morfológicos y ecológicos de los dinosaurios primitivos muy diferente a lo que vemos después, ¿no? Incluso en esta época, este es un análisis muy detallado que hizo Ricardo Martínez de las rocas de Ichigualasto. En esta época los dinosaurios eran más bien escasos, es decir, no tenían ningún tipo de dominancia en la distribución de ejemplares conocidos respecto a otros grupos, ¿no? Como los terápsidos o los brontosaurios, ¿no? Los dinosaurios que conocemos de esta época representan un 10% de toda la variedad que conocemos, ¿no? En número de especímenes, estoy hablando de abundancia, ¿no? También en diversidad eran bajos, pero en abundancia no eran los animales dominantes. Este es el inicio, y por supuesto no vemos ningún registro de nada parecido a un saurópodo en este momento, pero tan solo 10 millones de años después, ¿sí? O sea, 220 millones de años de antigüedad, empezamos a ver registros de dinosaurios distribuidos por, digamos, diferentes regiones de América del Sur y de África, del sur de África, que muestran ya la presencia de dinosaurios que tienen claras adaptaciones a la herbivoría y que dan origen a los saurópodos, ¿sí? Estos nomás se encuentran en estas rocas del fondo coloradas, que es la formación Los Colorados. Hay una secuencia transicional entre el Ichigualasto, lo gris de abajo, y los colorados, lo colorado del fondo, en donde representa esta secuencia unos 10 millones de años, que es un momento crítico en donde realmente cambia por completo la dominancia de diferentes grupos de tetrápodos en los ecosistemas continentales, ¿no? Entonces aquí, dentro del Triásico todavía, pero ya llegando hacia fines, han aparecido una gran cantidad de dinosaurios en los últimos 15 años en América del Sur, ¿no? Y esta gran diversidad lo que también se refleja es en una abundancia muy, muy grande. Esto, por ejemplo, es la distribución de especímenes conocidos en la formación Los Colorados, ¿okay? Lo que vemos es los animales vinculados a los saurópodos ya representan el 76% de los especímenes conocidos para esta formación. Nos habla de una abundancia realmente destacada en comparación a cualquier otro grupo taxonómico, ¿no? Esta es la primera radiación exitosa de los dinosaurios y está sin dudas vinculada con la aparición de nuevas formas que tienen adaptaciones de la herbivoría y que dan origen al grupo que va a dominar los roles de mega herbívoros durante el resto del Mesozoico, ¿sí? Es acá donde les decía, aparece la primera modificación que luego vamos a ver como una de las claves del éxito de los saurópodos, que es la herbivoría, ¿no? En principio, la dentición es lo primero que cambia en el grupo. Empiezan a aparecer este tipo de denticiones con dientes lanceolados, con aserraciones oblicuas en lugar de perpendiculares y mucho más grandes. Es típico de animales interpretados como con ciertos hábitos omnívoros o una incipiente herbivoría, ¿no? Pero hay otros cambios, por supuesto, que involucran algo muy clásico del plan corporal de los saurópodos, que es el alargamiento del cuello, ¿no? Y este es un proceso que es sumamente interesante porque tiene muchísimas implicancias, tanto desde el punto de vista ecológico, obviamente por su rol trófico, pero también fisiológico, porque se ha postulado el cuello como una región corporal en donde la disipación del calor corporal era muy alta, muy eficiente,
y que fue realmente una de las claves para el desarrollo de formas gigantes en este clado, ¿no? Algunos de los descubrimientos que hemos hecho, como este Leonerasaurus, muestran los primeros pasos en lo que fue el alargamiento del cuello de este grupo, ¿no? Y por supuesto que eso se da por un doble proceso, ¿no? Se da por el proceso del alargamiento del cuello en cuanto al alargamiento de cada una de las vértebras que componen el cuello, pero también por el incremento del número de vértebras cervicales, ¿sí? Y hay un incremento del número de vértebras cervicales que aparecen de novo, es decir, aumenta el número total de vértebras presacras, y también aumenta la relación entre vértebras cervicales sobre vértebras dorsales, ¿sí? Entonces hay procesos muy interesantes de alargamiento del cuello que involucran diferentes mecanismos, ¿no? Y en diferentes linajes se ven diferentes estrategias de alargamiento del cuello. Dentro de los estudios que hemos hecho en la evolución del grupo, desde el Triásico e incluso entrando en el Jurásico, hay dos patrones claros, dos tipos de caracteres que están muy bien correlacionados con el aumento de tamaño corporal. Y uno es el alargamiento de las vértebras cervicales medias, o sea, la región central del cuello es la que más se alarga en consonancia con el aumento de tamaño corporal. Y el segundo es la relación de número de vértebras cervicales sobre el total de vértebras presacras, es decir, cervicales sobre el total de número de vértebras cervicales más dorsales, ¿okay? Y estas son, digamos, dos variables que tienen una correlación muy, muy estrecha con el aumento del tamaño el tamaño corporal de este grupo. Todo esto, digamos, genera una gran variedad de herbívoros de diferentes formas y diferentes tamaños, ¿no? Estamos en una época, en fines del Triásico, inicios del Jurásico, aproximadamente ya cerca de los 200 millones de años, que coexisten una gran variedad de estos sauropodomorfos, estos animales que van a dar origen a los saurópodos, algunos de un tamaño corporal muy importante, otros de tamaño corporal mediano a pequeño, ¿no? Y esta es aquí, dentro de esta gran variedad, donde se da el primer pulso de gigantismo, ¿sí? La primera aparición de dinosaurios de gran tamaño ocurre en esta etapa inicial, esta primera radiación de formas herbívoras. Esta es una reconstrucción de Ingentia, un dinosaurio encontrado en San Juan, descrito por Cecilia Paldetti. Este estudio que hicimos en el 2018 lo que muestra es la aparición de los primeros dinosaurios que se acercan a lo que es el tamaño de lo que llamamos un vertebrado gigante. Tiene una masa estimada similar a lo que puede ser un elefante africano moderno, ¿no? Esta es parte de la excavación de Ingentia en rocas de fines del Triásico. Y la aparición de estos primeros animales que se acercan al tamaño máximo de los animales actuales es muy significativa porque marca el momento en donde está por surgir este gigantismo que está destinado a superar a cualquier otro grupo de vertebrados terrestres, ¿no? Y algo interesante que pudimos ver en todas estas primeras formas gigantes es cómo fue el proceso de crecimiento, ¿no? Cuáles eran las claves para el alcanzar estos tamaños tan grandes, ¿no? Y por supuesto la histología, los cortes histológicos de los huesos largos nos brindan información muy, muy importante para entender la dinámica de crecimiento de estos animales, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tenemos es, en la imagen de la izquierda, es el típico patrón de crecimiento cíclico que tiene un dinosaurio primitivo, los primeros que aparecen estos de pequeño tamaño, ¿no? Lo que vemos es un crecimiento cíclico en donde tenemos fases de crecimiento acelerado y fases de crecimiento interrumpido, ¿sí? Generando estas líneas, estas discontinuidades, están marcadas con las flechas blancas,
conocen como líneas de crecimiento interrumpido, y que marcan los ciclos, probablemente anuales, de crecimiento, estos pulsos de crecimiento a lo largo de la historia de vida de este dinosaurio. Lo que vemos en los primeros saurópodos, en los primeros gigantes, es que el espacio, digamos, la cantidad de tejido óseo que se genera entre un ciclo y el siguiente es muchísimo más grande, más espesa que en las especies primitivas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un crecimiento mucho más rápido en una sola estación, como una de las claves más importantes para llegar a estos primeros tamaños gigantes, estas formas similares en tamaño a un elefante, ¿no? Luego, en la evolución de los saurópodos, el crecimiento se va a volver completamente continuo y ya ni siquiera se van a ver líneas de crecimiento interrumpido, ¿no? Pero esta primera etapa en donde tenemos todavía un crecimiento cíclico con interrupciones, pero con una tasa de crecimiento realmente impresionante y superando en algunos casos a la cantidad de kilos por año que pueden llegar a ganar los grandes mamíferos de hoy en día. Bien, por último, como les decía, el comportamiento gregario de los saurópodos es algo que siempre se ha mencionado como algo muy importante, como parte de su biología, como parte de sus hábitos, y que, por supuesto, había indicios muy buenos de la última etapa de los dinosaurios, más que nada Jurásico tardío y Cretácico, sobre los hábitos de vida, en base a huellas fósiles o en base a yacimientos de grandes acumulaciones de individuos de diferentes edades, que dan la idea de comportamiento gregario. Y hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar en un lugar en Patagonia, que fue el lugar en donde en la década del 70 Bonaparte encontró este fósil, que fantástico, es el ejemplar tipo de un dinosaurio llamado Mosaurus. Por supuesto, esto es un pichón, hoy sabemos que es un pichón recién nacido, probablemente de pocas semanas, y este lugar, por supuesto, era ya muy, muy interesante para poder brindar ciertas pistas sobre la reproducción de los dinosaurios, el comportamiento gregario y también el crecimiento, ¿no? Hace varios años estamos trabajando en este sitio, hemos encontrado, esto es en el norte de la provincia de Santa Cruz, hemos encontrado más de 80 ejemplares nuevos de Mosaurus y también una gran cantidad de huevos fósiles. Este es uno de los huevos de Mosaurus, hemos encontrado más de 100, algunos de ellos en nidos, y todo en un área, nidos como este, acumulaban entre 8 y 30 huevos, dependiendo el nido. En breve estamos sacando un trabajo sobre este tema en particular. Y una de las preguntas que teníamos era si estos huevos pertenecían en realidad al pichón de Mosaurus y a los adultos que hemos encontrado, con lo cual recurrimos a diferentes métodos de tomografía, realmente por el tamaño y por la densidad de la roca, los tomógrafos convencionales, incluso los microtomógrafos, no dieron buenos resultados, pero pudimos analizar varios de estos huevos en el sincrotrón de Grenoble, en Francia, y los resultados realmente fueron espectaculares. Este es uno de los huevos que encontramos. En el interior de algunos de los huevos hay restos embrionarios de pequeños dinosaurios que se estaban formando. Entre los restos aparecían restos del dentario, que son súper diagnósticos de esta especie, y comparando los diferentes estadios de crecimiento de Mosaurus, realmente pudimos identificar al productor de los huevos, por supuesto, por la presencia de caracteres autapomórficos en la mandíbula, y también tener por primera vez registros detallados de la ontogenia craneana y postcraneana de una especie de dinosaurio sauropomorfo primitivo, desde el embrión hasta los adultos, ¿no? Por supuesto, esto es un honor haber podido trabajar en estos restos tan únicos, y esta localidad es fantástica por la cantidad de fósiles, ¿no? Esta es una imagen satelital, en un área de 1 kilómetro cuadrado, cada punto celeste es un esqueleto de un dinosaurio que encontramos, cada punto rojo
implica un huevo o un nido con huevos. Realmente encontramos que estaban dispuestos en 3 niveles diferentes, muy cercanos entre sí, pero 3 horizontes estratigráficos diferentes, lo que habla de la recurrencia de este lugar como sitio de reproducción. Y por supuesto, al encontrar varias nidadas en los mismos niveles, implica la presencia de comportamiento gregario reproductivo. Algo interesante es que encontramos, digamos, los embriones, los neonatos, y toda una serie de acumulaciones de individuos de tamaños intermedios, o sea, más grandes que los neonatos, juveniles, que por histología pudimos determinar que tienen 1, 5 o 6 años, y luego los adultos, por supuesto, ya en edad reproductiva, ¿no? Con esta serie ontogenética, otra de las cosas interesantes que pudimos ver es cambios ontogenéticos importantes, como paso del cuadrupedalismo al bipedalismo en la ontogenia del grupo, lo cual abre la perspectiva de que el cuadrupedalismo en los saurópodos posteriores pudo haber sido un evento heterocrónico, es decir, un yacimiento que realmente ha dado muchísimas novedades por la cantidad de hallazgos y por lo único de la calidad de cada uno de estos hallazgos, ¿no? De poder preservar desde embriones hasta pequeños juveniles preservados cerca del nido o fuera del nido. Bien, es decir, tempranamente en la historia de los saurópodos vemos la adquisición progresiva de cada uno de estos elementos fundamentales del plan corporal, ¿no? Y llegamos ya a la época del Jurásico, esta etapa intermedia, en donde lo que realmente estamos encontrando es eventos que muestran que esta diversidad de formas grandes y pequeñas, bípedas y cuadrúpedas, llega a su fin de una manera abrupta, ¿no? En algún momento, durante el Jurásico, toda esta diversidad de formas, algunas bípedas, otras cuadrúpedas, algunas pequeñas, otras grandes, desaparece por completo, y la fauna de saurópodos, sauropomorfos, queda exclusivamente compuesta por los grandes saurópodos gigantes de cuello largo y de hábitos cuadrúpedos obligatorios, ¿no? Y esta era una pregunta de qué pasó en este momento, cuál fue la causa o la razón de este gran cambio faunístico que va a cambiar para siempre el tipo y la abundancia de los grandes herbívoros que vivieron en el Mesozoico, ¿no? En el centro de Patagonia, en la provincia, son los yacimientos más importantes de la formación cañadón-asfalto, y aquí una de las cosas que encontramos fue la fauna más antigua de la que está dominada por los saurópodos gigantes, y que ya no tiene ningún resto de esta gran variedad de formas, grandes, pequeñas y medianas, bípedas o cuadrúpedas que vivían antes. Uno de los dinosaurios encontrados en este momento es la Walia, lo dimos a conocer el año pasado. Muy importante que pudimos encontrar restos craneanos bien preservados, con una dentición que es el registro más antiguo de la dentición típica de los saurópodos con cuello largo, cuadrúpedos y con dientes espatulados, ¿no? Por supuesto, hay restos postcraneanos, como la columna vertebral cervical, que estaba articulada con el cráneo del holotipo. Y algo interesante es la presencia de cenizas volcánicas, ¿no? Las cenizas volcánicas lo que permitieron fue datar por completo y de una manera muy precisa toda esta secuencia sedimentaria, ¿no? La secuencia en sí es una secuencia sedimentaria lacustre, pero tiene grandes aportes piroclásticos, ¿no? De cenizas que se esparcieron por toda la Patagonia en ese momento. Hoy en día, me recuerdan hace unos años, esta es una imagen satelital de una de las erupciones de los volcanes aquí en el oeste de Chubut, y vemos cómo la pluma de ceniza realmente se... Diego, se te apagó el micrófono.
No te escuchamos, no sé si... Figura como silenciado tu mic. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Listo, perdón. Bueno, es decir, con cambios de viento, vemos cómo estas cenizas se esparcen realmente por cientos y cientos o miles de kilómetros, y cada una de esas cenizas contienen estos pequeños cristales llamados zircones, son micrométricos, ¿no? O sea, la escala tiene 200 micrones, que son bastante ricos en uranio, ¿no? Por el decaimiento de uranio a plomo podemos datar con alta precisión estas rocas, ¿no? Esto nos permitió ajustar el momento de transformación de las faunas de las inferiores a superiores entre 180 y 190 millones de años. A partir de las faunas con 180 millones de años en adelante están completamente dominadas por saurópodos, ¿no? Las anteriores a 190 tenemos esta gran diversidad. ¿Qué pasa en el medio? Rocas, este es el norte de Patagonia, rocas de 185 millones de años, rocas volcánicas que cubren grandes extinciones. Un poco más al sur, cientos de kilómetros más al sur, en Patagonia, nuevamente rocas de 185 millones de años que cubren grandes extensiones. Esto nos está hablando de un evento volcánico de grandes magnitudes. Es más, esta provincia volcánica cubre gran parte de Patagonia, e incluso en el mismo momento hay registros de grandes erupciones volcánicas en el sur de África, los basaltos del Karoo, y en Antártida, los basaltos del Ferrar, que formó parte de todo un gran evento magmático en el sur de Gondwana, del supercontinente Gondwana, ¿no? Desde hace tiempo se sabía de estas grandes erupciones volcánicas, incluso en la columna sedimentaria, los isótopos de carbono y de oxígeno tienen desviaciones muy marcadas justo en este intervalo, ¿no? Esto nos indica un fenómeno de calentamiento global debido a una gran liberación de cantidades de dióxido de carbono y de metano. Por supuesto, acidificación en los océanos que causó grandes extinciones en la fauna marina. Pero acá estamos viendo un evento de extinción en los ecosistemas terrestres por primera vez atados a este gran evento volcánico, ¿no? Que cambió, como les decía, las faunas de herbívoros por el resto del Mesozoico. Y esto está súper bien documentado en las rocas de Patagonia Central. Ustedes pueden ver ahí esa roca negra en el medio, es una de estas grandes erupciones volcánicas, y tenemos fósiles antes y después, que muestran no solo los cambios en la fauna, sino también cambios muy interesantes en la flora, ¿sí? Hay una flora mucho más diversa, indicativa de clima más húmedo, con abundancia de helechos, con abundancia de helechos con semilla, mientras que después tenemos evidencia de un clima mucho más estacional, árido y completamente dominado por coníferas, en particular de la familia Araucaria, ¿no? Las araucarias, por supuesto, como elemento, digamos, alimenticio, hay que tener una dentición y una fisiología bastante particular para poder aprovechar estas plantas como recurso alimenticio, y vemos unos cambios muy marcados en esto que les mencionaba, en estos típicos dientes de saurópodos que aparecen después de la erupción, con coronas más anchas, con espesores de esmalte que son 7 veces superiores al de los dientes de las faunas más primitivas. Hay un cambio radical en el modo de procesar el alimento, ¿no? De capturar el alimento. Es más, otra cosa que cambia es la aparición de grandes facetas de desgaste. Aquí se ve en este diente el inicio de la faceta de desgaste, y pueden ver en este diente lo grueso que es el esmalte de color marrón oscuro, el color blanquito es la dentina, y también la tasa de recambio dentario, ¿no? En una tomografía, en la imagen de la izquierda, ven la aparición de 4 o 5 generaciones de dientes en el mismo alveolo, ¿sí? Es decir, una tasa de recambio de dientes realmente muy, muy elevada. En algunos casos se estima que cada 30 o 40 días cambiaban cada pieza dentaria, ¿no? de cada alveolo. Vinculado a la aparición de todos los caracteres, a este gran evento volcánico que explica un poco este cambio drástico de la fauna.
¿no? Y que no habíamos podido encontrar la causa simplemente por la falta de registro. En ningún otro lugar del mundo existían rocas con fósiles antes y después de este evento volcánico que representaran los ecosistemas terrestres en donde eran abundantes estos dinosaurios. Finalmente, llegando al final, a la etapa final, digamos, del periodo final en el Cretácico, como les dije, es el pico de diversidad, es el pico también de tamaño corporal, ¿sí? Aquí es donde tenemos el pico máximo de gigantismo en los saurópodos, y especialmente hay una etapa del Cretácico, la etapa central, lo que llamamos el Cretácico medio informalmente, alrededor de los 100 millones de años, que es una etapa en donde estamos trabajando ahora, y que es una etapa súper enigmática por la cantidad de eventos evolutivos que ocurren, ¿no? No solo en los saurópodos, como venimos hablando como hilo de conductor de estos eventos, sino también en otros grupos, ¿no? Este pico máximo de gigantismo en los saurópodos está ejemplificado en este hallazgo reciente. Paola les contaba, un gran titanosaurio que encontramos hace unos años. Esto fue algo completamente fortuito. Si bien estábamos trabajando en rocas de esta edad, el hallazgo en particular lo hace un poblador rural que ve algo en el campo y le avisa al dueño del campo. El dueño llama al museo y vamos a ver este hallazgo, y resulta ser yacimiento bastante importante con huesos que se metían para adentro en la roca. Este es uno de los huesos, como ingresa, solamente la puntita está siendo asoma de las rocas por la erosión. Y el tamaño de estos fósiles era realmente gigantesco, ¿no? Este es el fémur de uno de ellos, tienen 2 metros y pico de largo, realmente un animal de tamaño gigantesco. Y el yacimiento en sí, lo interesante que tenía es que no solo tenía este fémur, sino que tenía restos de 6 individuos que murieron en el mismo lugar, ¿no? Esto llevó una excavación que tardamos 18 meses en ampliarla para poder realmente rescatar y descubrir cada uno de estos fósiles. Los animales no estaban articulados y también estaban en 2 niveles diferentes, lo cual implica una recurrencia de animales a este lugar, ¿no? El ambiente reconstruido es una planicie de inundación, o sea, seguramente cercano a un río, un cuerpo de agua, en donde eventualmente fueron muriendo varios ejemplares. Es un yacimiento monoespecífico, o sea, solo encontramos restos de estos dinosaurios, y entre los elementos de los diferentes individuos podemos reconstruir aproximadamente el 60% del esqueleto de este dinosaurio gigante, dimos a conocer como Patagotitan, y que es súper interesante porque es el primero de estos dinosaurios gigantes que conocemos por una buena cantidad del esqueleto, ¿sí? Sabíamos de la existencia de dinosaurios gigantes, pero no teníamos muchos elementos del cuerpo para poder saber cuál era su plan corporal, sus adaptaciones para alcanzar este tamaño grande, y para poder estimar con cierta certidumbre, por ejemplo, cuestiones básicas como la masa corporal, el peso corporal de este dinosaurio. Hay diferentes métodos de estimación de masa. Uno muy utilizado porque tiene, digamos, muy buen ajuste, es la suma de la circunferencia del húmero y del fémur, ¿sí? Si nosotros tomamos la circunferencia en la parte media del húmero y del fémur y la sumamos, vemos que cuando tiene una correlación muy buena en animales, en todos los tetrápodos modernos, con la masa corporal. ¿Sí? Esta es la curva tomada en base a especies actuales, en que tiene un ajuste realmente muy impresionante. Funciona perfecto para animales cuadrúpedos, sumando los 2 elementos, y para animales bípedos, con una pequeña corrección, sumando solo digamos, utilizando solo la circunferencia del fémur, ¿sí?
De esta manera podemos estimar así, extrapolando a Patagotitan, con cierto error, por supuesto, en un animal que podía tener 69 toneladas, más o menos 5, ¿no? Más o menos 5.000 kilos es la precisión que hoy podemos tener, pero que es mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Esto equivale ya la equivalencia de elefantes a 10 elefantes en masa corporal, ¿no? Es un salto muy, muy importante de un orden de magnitud en la masa corporal, similar a un avión, ¿no? Tanto en longitud como en peso. Y sabemos que obviamente esto era parte de un clado que desarrolló estas adaptaciones al gigantismo extremo. Este es Argentinosaurus, otro titanosaurio, de un tamaño muy similar, si no igual, un poquito menor. Algunos piensan quizá un poquito mayor. La verdad es que no lo podemos saber con mucha precisión. ¿Por qué? Porque solo conocemos 4 o 5 vértebras de este dinosaurio y no tenemos los miembros de este dinosaurio como para poder estimar la masa. Pero sí sabemos, en base a la morfología de las vértebras, que forman parte de un grupo. Dentro de los titanosaurios, un subgrupo, un subclado llamado Loncosauria que tuvo adaptaciones al gigantismo extremo, ¿no? Estas son algunas de las cosas que primero pudimos estudiar de Patagotitan por primera vez por tener un esqueleto relativamente completo, pero sin dudas el descubrimiento de este saurópodo generó muchísimas líneas de investigación que ahora estamos desarrollando, que tienen que ver más con tratar de entender qué adaptaciones tenía el esqueleto de los saurópodos para poder, sin cambiar radicalmente, porque el plan corporal, digamos, de este saurópodo y de saurópodos más pequeños no es muy diferente, para poder ir del tamaño de un elefante al tamaño de 10 elefantes, ¿no? Realmente mecánico desde el punto de vista de la anatomía funcional, la construcción de este tipo de dinosaurios es realmente uno de los temas más fascinantes desde el punto de vista paleobiológico que se nos está abriendo ahora con este tipo de descubrimientos, ¿no? Empezar a entender un poco la biomecánica, tratar de entender un poco o de reconstruir algo de la anatomía blanda que podemos llegar a reconstruir, al menos en proporciones generales de las masas musculares asociadas a los diferentes elementos óseos que hoy tenemos, y que nos permitan entender un poco, en principio, la locomoción de estos animales. Esto es algo que estamos empezando a iniciar ahora. Esperamos que en el futuro tengamos respuestas interesantes sobre este tipo de líneas de investigación. Ahora, para cerrar, una cosa que me parece fascinante de este momento no es solo el gigantismo extremo de los saurópodos. Como les mencionaba, hace 100 millones de años se da algo muy, muy único, muy particular en la evolución de diferentes grupos de vertebrados terrestres. Esto coincide también con un máximo de temperatura global en el Mesozoico y uno de los niveles de temperatura global más alto de los últimos 500 millones de años. Hay cierto debate sobre estas curvas de variación de temperatura global, pero todas ponen en el Cretácico medio, cerca de 100 millones de años, una temperatura elevada realmente y cambios atmosféricos importantes a nivel global, ¿no? Y este es un momento, digamos, no solo de mucha temperatura, sino que vemos cambios evolutivos en las tasas de evolución y en las tasas de diversificación de muchos grupos de vertebrados y de invertebrados terrestres, ¿no? Para algunos ejemplos, para mostrarles cosas que pasan en este momento, la evolución de los cocodrilos es un tema que también he trabajado y que en esta época en particular se dispara de una manera fascinante. Aparecen estos crocodiliformes, estos parientes de los cocodrilos, completamente terrestres, de postura erguida, algunos con adaptaciones fosoriales, otros con adaptaciones a la herbivoría, ¿sí? Hay una disparidad morfológica, una diversidad en la dentición de los cocodrilos en esta época que recuerda a los mamíferos, con dientes multicuspidados, con
con animales masticadores, con proceso intraoral de la comida. Realmente es un momento en donde la evolución de los cocodrilos se dispara completamente. Nada antes en la historia del grupo se parece a esta disparidad morfológica y ecológica, ni nada después. Hoy por hoy son un grupo muy conservador. En otros grupos de dinosaurios pasa lo mismo, en los terópodos. Por supuesto tenemos el primer pulso de gigantismo en los dinosaurios carnívoros, ¿sí? Los carcharodontosaurios. Estamos hablando de gigantismo de terópodos, que es un orden de magnitud menor al de los saurópodos, pero carnívoros del tamaño de un elefante aparecen por primera vez en la Tierra. Y por supuesto, una disparidad morfológica en los terópodos gigante con la diversificación de todas las aves primitivas, ¿no? No es solo que había terópodos grandes, sino que la disparidad morfológica y ecológica con todos estos nuevos terópodos voladores realmente explotan en los ecosistemas terrestres del Cretácico, ¿no? Por supuesto, la aparición de plantas con flor, ¿sí? Y numerosos grupos de invertebrados asociados realmente hablan de una reestructuración de los ecosistemas muy importante hace 100 millones de años, que es algo que también esperamos que podamos entender un poco mejor en el futuro, y es algo en lo que estamos trabajando. Bueno, cierro nomás con esto es algo de las nuevas cosas y de los nuevos aportes que da el registro paleontológico de América del Sur. Creo que son eventos evolutivos súper interesantes y que realmente marcaron la dinámica y el destino de la evolución del grupo durante gran parte de la era mesozoica. Y desde ya, por supuesto, agradecerle no solo a ustedes por la atención, sino a todo el grupo de investigación. Esto que presenté, por supuesto, es un resultado de un trabajo conjunto con muchos colegas de diferentes lugares de Argentina, de América del Sur y de otros países, y por supuesto un grupo de estudiantes fantásticos como Carballido, Palletti, Otero, Cerda, muchos otros que realmente llevaron adelante gran parte de estas investigaciones que estoy presentando hoy. Así que les agradezco el trabajo y también, por supuesto, toda la participación en las expediciones prepandémicas y sin distanciamiento social que tuvimos la suerte de hacer durante muchos años, que resultaron en estos descubrimientos. Así que muchas gracias a ustedes y quedo atento por si tienen alguna pregunta. Gracias, Diego. Súper interesante y fascinante lo que nos has mostrado hoy. ¿Preguntas para Diego? Yo tengo una, pero a ver si alguien... Sí, alguien levantó la mano. Yavín Castro. Sí. Me exprimo tantito la cámara, perdón. Ahí está. Pues la verdad, doctor, hace maravillosas pruebas de todo el trabajo que han realizado allá en Argentina. Y bueno, a mí me surgieron unas dudas precisamente con respecto a su ponencia. Entonces, a lo largo de estos 100 millones de años de modificaciones en el patrón corporal de estos saurópodos, ¿se sabe más o menos cuáles fueron esos factores que fueron propiciando este cambio en la talla y en su patrón? Sí, por supuesto, no son diferentes procesos que ocurrieron en diferentes momentos. Uno de las cosas que entendemos, creo, mejor o de un punto de vista más global hoy en día no es solo la aparición, no es tanto la aparición de ciertas características, sino la selección de esas características por cambios en la flora y en el clima, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que encontramos en la primera radiación de los dinosaurios nos muestran que las características básicas de este grupo en el Triásico hace 200 millones de años o en el Jurásico inicial ya estaban, ¿no? Ya eran animales que tenían tamaño corporal muy grande, que tenían cuello largo, que tenían neumaticidad en el esqueleto axial, pero coexistían con otros grupos. Había algo ambientalmente que realmente en ese mundo triásico no los hacía
tan únicos. Lo cierto es que a partir de estos eventos volcánicos y los cambios ambientales muy marcados a nivel mundial, quedan como únicos, digamos, dominantes de la fauna megaherbívoros, ¿no? Entonces, en estos eventos de extinción es algo muy común, que no es un factor, digamos, que aparece ahí, sino que el evento de extinción simplemente selecciona a animales que sobreviven a esa y luego, bueno, tienen un mundo lleno de recursos para aprovechar. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Nada. ¿Otra pregunta? ¿Hay manitos levantadas? No estoy viendo. Juli. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Espectacular, realmente fascinante. Yo por ahí, no sé si una pregunta muy concreta, pero algo que me llama mucho la atención, no puedo dejar de pensar en semejantes herbívoros, y por lo que vos decías, son aparte del tamaño excepcional y todo, animales gregarios que aparentemente, no sé, no me puedo imaginar esas manadas de semejantes monstruos vagando por ahí. Una de las preguntas que yo tenía en su momento, que lo respondiste lo aclaraste muy bien, con el cambio que hubo en la fisonomía vegetal, claramente, en algún momento, que eso debe haber tenido mucho que ver con eso. Pero pienso en los recursos basales, o sea, en la cantidad de biomasa vegetal que tiene que haber habido para sustentar manadas de estos organismos tan gigantes. Y lo que me llama la atención es que por cuántos millones de años, digamos, hubo una cosa que me llama mucho la atención. Entonces digo, hay estudios que respecto a la paleoflora, digamos, de esos momentos que acompañen y sustenten o de alguna manera expliquen cómo se puede haber mantenido los recursos basales para semejante biomasa de monstruos básicamente herbívoros. Sí, sin duda es una pregunta interesantísima y hay, bueno, hay algunas cosas que sabemos que apuntan un poco a entender un poco por ahí la dinámica ecosistémica, ¿no? del Mesozoico. Sabemos que estas manadas de herbívoros, digamos, en base, al menos en algunos casos, se ha probado la existencia de patrones migratorios, ¿sí? Cómo cambiaban, digamos, la dentición bastante frecuentemente, cuando se va formando cada uno de los dientes, el tejido óseo tiene una señal de isótopos estables de oxígeno y de carbono particular que está dada por los recursos y el ambiente en donde se está formando, ¿no? Y en algunos estudios de histología dentaria de toda una serie del dentario o de un maxilar, se ven patrones estacionales donde, digamos, la diversidad de las señales isotópicas que tenés en los dientes en formación indican que el bicho no estuvo en el mismo ambiente, no estuvo en el mismo ambiente durante todo el año, ¿sí? Eso es una señal de una posible migración, ¿no? Entonces, y lo otro es probablemente bajas densidades poblacionales, ¿no? Eso, digamos, quizás ayuda a entender un poco, bueno, la disponibilidad de biomasa vegetal en ambientes amplios, digamos, un área, un home range muy amplio y con patrones migratorios, quizás es más fácil de entender. Y lo otro que sí hay estudios paleobotánicos es en todo el Jurásico, después de este evento volcánico
y gran parte del Cretácico es una dominancia muy marcada de dos familias de coníferas. Una de ellas son las araucarias, la Araucariaceae, que realmente hoy tiene una distribución relictual en Patagonia y en Oceanía, pero hay registros de Araucariaceae dominando como plantas dominadoras de los bosques en Norteamérica, en Asia, en Europa, en África. Realmente era los bosques de coníferas en general, pero araucarias es algo que también dominó durante muchos millones de años en el Jurásico y inicio del Cretácico. La cosa cambia un poco con esto de hace 100 millones de años que aparecen las plantas con flor, y en 20 millones de años los ecosistemas cambian completamente. Y ahí hay una dinámica muy interesante porque los saurópodos a nivel mundial empiezan a declinar un poco y empiezan a aparecer otros tipos de herbívoros, como los ornitisquios, los picos de pato, los triceratops, digamos. Empieza a haber más diversidad filogenética de herbívoros, ¿sí? No, deja de haber una dominancia ecológica de todos los grandes herbívoros son saurópodos. Entonces, yo creo que ahí hay una conexión interesante con la evolución de las coníferas y la evolución de este grupo, que también explica un poco ese éxito prolongado que tuvieron. Espectacular, muchísimas gracias. Yeah. Seba, ¿querés hacer una pregunta? Sí, bueno, felicitaciones, Diego. Mira, yo te quería preguntar, no sé si lo habrás mencionado y se me escapó, si se sabe algo sobre la madurez sexual y si hay algún indicio en las series estas ontogenéticas que tenéis, si eso se atrasaba, o si generaba ralentización del crecimiento. No sé si hay algo de eso, nos vas a contar. Sí, en las secuencias ontogenéticas, digamos, más completas que hay, no hay indicios muy claros de madurez sexual. Sí hay indicios, digamos, claros de disminución de la tasa de crecimiento, que en muchas especies puede coincidir con la madurez sexual, o con llegar a una fase, digamos, una edad reproductiva. Claramente las curvas de crecimiento de estos animales es bien sigmoidea, digamos, con una tasa súper elevada de crecimiento en los primeros 7, 8 años, y en la segunda decena se decrece la tasa de crecimiento de una manera muy marcada, que probablemente, como decía, coincide con eso. Pero no tenemos todavía, digamos, series ontogenéticas completas, o más o menos completas, de muchas especies de este grupo para ver cómo fue la dinámica de cambios en el timing de la madurez sexual en conjunción con la evolución del tamaño corporal, que me parece sería súper interesante. Una de las dificultades es el registro, ¿no? Que no hay tantos animales, secuencias ontogenéticas completas. Y otra es que, bueno, mencioné brevemente que los bichos más grandes, ya cuando alcanzan cierto nivel de gigantismo, tienen crecimiento continuo. Entonces el registro que te queda en la histología es muy difícil de interpretar, porque no tenés discontinuidades que te marquen los periodos anuales de crecimiento, que es lo que te permite inferir cómo fue la dinámica de crecimiento. Gracias. Laura, ¿tenés una pregunta también? Hola, Lau. Hola, ¿cómo andás, Facundo? Te Bien. quería preguntar si homeotermia, y si este tamaño corporal, este cambio de tamaño corporal se sigue pensando que requería homeotermia y se sabe algo de eso. Hay estudios fisiológicos que infieren, obviamente, que llegado este cierto límite de tamaño corporal, la disipación de calor se vuelve, digamos, un problema. Y Martin Sander hace unos años fue el que primero propuso que había una relación entre el cuello y el tamaño corporal
no tanto por un tema trófico de alimentación, como era la hipótesis clásica, sino por la gran relación de superficie sobre volumen que se adquiere en este cuello cilíndrico y largo, ¿no? Y sí sabemos que, bueno, es una zona súper neumatizada, entonces se podría favorecer, digamos, la disipación de temperatura en animales grandes con el cuello largo. Y los datos que tenemos nuevos de cómo evoluciona la longitud del cuello con la masa corporal, la verdad es que se ajustan mucho mejor de lo que pensábamos. Yo, cuando leía los trabajos de Sander, decía como, bueno, sí, qué sé yo, ponele. Porque no había datos de cómo era la transición. Pero realmente yo al menos me llevé una sorpresa cuando con todos estos nuevos datos pudimos decir, sí, no, la verdad es que hay una correlación muy, muy interesante entre alargamiento del cuello y masa corporal. Y si eso funciona como un radiador, digamos, tiene sentido realmente. Sí, el crecimiento continuo también, o sea, no está relacionado con eso, también con pensar que había como una mantención de la temperatura. Y, digamos, te habla de un metabolismo elevado, sin duda. Claro, sí. Constante y elevado, sin interrupciones. Y el crecimiento continuo no se debe saber tanto, pero también cambia en ese momento, no se sabe. Seguro. Sí, ahí se da, ahí sí tenemos, digamos, bichos grandes y de cuello largo que tienen crecimiento cíclico, pero acelerado. ¿Viste? Hay algunos animales, estos primeros gigantes, que tienen crecimiento claramente cíclico, pero muy acelerado. Sí, eso que mostraste todo modificado. Claro, entonces es probable que alguna tasa metabólica, digamos, haya aumentado primero antes de llegar a una estabilidad. Claro. Buenísimo, gracias. De nada. Javi, ¿tenés una pregunta? Nori. Sí, acá está. Si hay tiempo. Hola, ¿cómo va, Diego? Hola, ¿qué tal, Javi? Dale, que yo también Muchísimas quiero preguntar. Excelente, me encantó. Mi pregunta, perdón si es una cansada, pero cuando mostrabas las fotos, nosotros estamos escandalizados ahora por la información que nos falta, ¿no? Y cuánto esa información puede llegar a influenciar, bueno, los patrones de distinto tipo, ¿sí? Entonces, cuando vos mostrabas las fotos, a mí se me venía a la cabeza que probablemente, lógicamente me imagino que hay mucho mejor y más acceso a un fósil en una zona desértica o por ahí en una sabana abierta que en el medio del Amazonas, donde prácticamente no debemos tener registro, no porque no haya habido dinosaurios, sino porque no tenemos acceso, porque es un bosque denso, lo que sea. ¿Cuánto te parece que esa falta de datos puede estar influenciando los patrones? Por ejemplo, yo pensaba en eso cuando vos decías, a ver, acá se extinguieron todos los dinosaurios chiquitos y empezaron a ser todos grandes. Ese tipo de cosas así gruesas, ¿no pueden estar desdibujadas por esto? Sí, no, sin duda es que el registro fósil es incompleto y sesgado desde todo punto de vista. A veces lo que cuesta, digamos, es encontrar básicamente el lugar del mundo donde están preservadas las rocas de cierta edad de un proceso que te interesa estudiar, ¿no? Cuando hablamos de estos recambios faunísticos, uno puede hablar a nivel regional o a nivel global, ¿no? Algunos de los cambios que mencioné están dados a nivel global. Y a nivel global no quiero decir que estén corroborados en todas las regiones del mundo, pero algo similar a lo que observamos acá, aunque con menor detalle temporal, pero algo similar, es lo que se observa en el norte de África, en Marruecos, en el sur de China, en Yunnan, y en el norte de Europa, en Alemania. Entonces, la similitud de patrones que vos encontrás en Patagonia, en Noráfrica, en norte de Europa y Asia Central, te hace pensar que digamos, lo más parsimonioso es interpretar que es un evento global. Eso no quiere decir que el día de mañana en México aparece algo que te dice esto no fue algo global.
pero sí hay la coincidencia en regiones dispares, a falta de evidencia te lleva a pensar en la simultaneidad aproximada, ¿no? En la globalidad de ciertos eventos. Más cuando tenés una causa, como puede ser una mega erupción volcánica o como una caída de un meteorito, que tenés indicios de que son alteradores globales del clima, ¿no? Entonces, eso, digamos, por supuesto son evidencias que utilizamos. Igualmente, digamos, algo sí divertido de la paleontología es que a veces te aparece, como te digo, un fósil en México que te cambia 100% lo que pensabas, ¿no? Y es, nada, parte de lo dinámico que tiene tratar de entender estos eventos en la historia del pasado así remoto de la Tierra. Buenísimo, muchas gracias. Vamos. ¿Alguien más? Si no, para no abrumarlo, Diego, yo te quería hacer una preguntita. También, bueno, una pregunta humilde que parte de la curiosidad y la fascinación por estos reptiles. Vos nos hablaste de los saurópodos, lo que a mí, la pregunta que me surge es cuáles habrían sido las limitantes para el gigantismo en los terópodos, que supongo que habría sido sí, comentarios, pero bueno, quería escuchar. Sí, es interesante. Los terópodos parecen, de la misma manera de los ornitisquios, parecen tener la misma, digamos, las mismas limitantes del crecimiento que cualquier otro grupo de vertebrados, ¿no? Si bien son dinosaurios también, no responden, digamos, de la misma manera a los límites de crecimiento. Por supuesto que hay algo en el plan corporal de un terópodo que es el bipedalismo, que pone ciertas restricciones seguramente biomecánicas de cuánto un animal puede crecer siendo bípedo, ¿no? Y realmente, de lo que conocemos, llegaron al límite de lo que puede ser un bípedo grande, ¿no? De 7.000, 8.000 kilos. En todos los otros grupos, digamos, de mamíferos, por supuesto los saurópodos y los ornitisquios también, cuando se llega a cierto tamaño corporal de unas 4 toneladas, es muy raro ver animales bípedos, ¿no? El cuadrupedalismo es como la solución clásica en estos. Los terópodos en sí llegaron a ser bípedos de 8 o 9 toneladas, así que en su dimensión o dentro de su mundo de bípedos llegaron a ser, digamos, gigantes, pero muy, muy marcados. Ahora, seguramente creo que no pasaron de ahí por esta restricción del bipedalismo. Y muchos de ellos, si tienen en mente el plan corporal de un terópodo, ya tienen unos miembros anteriores muy reducidos, ¿no? Seguramente es más difícil volverse cuadrúpedo una vez que llegaste a ese plan corporal, ¿no? Claro, gracias, Diego. Bueno, gracias también a los que preguntaron, también fueron interesantes las preguntas anteriores y bueno, nuevamente agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación, creo que todos lo hemos disfrutado un montón. Bueno, y ya terminamos nuestra tercer día de congreso, bueno, quedan los pósters, así que bueno, gracias Diego otra vez, saludos gracias a ustedes todos. por la invitación. Vamos para el Discord ahora y Gracias. los últimos ratos de podcast. Bueno, nos vemos mañana. Chao.